Primero de todo, pues quería preguntar cómo está siendo ahora mismo la situación de paro nacional en Ecuador ahora mismo. ¿Cómo estáis percibiendo esta situación y cómo os está afectando personalmente? Bueno, sí, el paro nacional que fue convocado por la CONAIE duró aproximadamente 30 días, un poquito más, 31 días. Hoy por hoy está ya acabado, digamos, de esta primera movilización. No se concentró más en la zona norte del país, en la provincia de Imbabura. Ahí hay cantones importantes como Otavalo, Cotacachi, que estuvieron parados totalmente. Y eso hizo que el Estado, ¿no es cierto?, a través de sus aparatos represivos, genere en la población temor, persecución, criminalización. Estamos, mejor dicho, varios compañeros criminalizados por este motivo y también hay un número muy importante. Hasta la semana anterior eran 412 compañeros heridos. Este número va subiendo, ya que algunos compañeros o compañeras por temor, ¿no es cierto?, no reportan su herida, su malestar, sino más bien prefieren no hacerlo público. Estamos en ese trabajo justamente levantando esta información, pero hasta la semana anterior habían 402. De igual forma, hay compañeros detenidos por estas movilizaciones. Estamos trabajando ahorita en una campaña para poder generar ayuda tanto para los heridos, detenidos, ¿no es cierto? Y ver cómo avanzar, ¿no? Este paro, como digo, duró 30 días aproximadamente. Fue un paro que se concentró en la zona norte del Ecuador, sierra norte del Ecuador, y bueno, y con las medidas económicas y políticas también afines al neoliberalismo, al Fondo Monetario Internacional, hace que cada vez la inconformidad popular sea mayor frente al gobierno de Noboa y lo que se ve en inmediato es otra movilización, ¿no? Muy probablemente en estos próximos meses. Claro, vosotros, ¿cómo estáis, digamos, padeciendo toda esta represión personalmente en los últimos meses? Bueno, eh, antes de que empiece el paro nacional, unos días antes, a varios compañeros del Frente Nacional Antiminero, al cual yo pertenezco, entre otras personas que pertenecen a otras organizaciones sociales, nos bloquearon las cuentas, ¿no? Bancarias. Tenemos ahí una acusación de enriquecimiento privado no justificado, que es un delito que hay aquí en el Ecuador, eh, mediante el cual, ¿no es cierto?, se nos bloquean las cuentas y no podemos acceder a nuestros recursos, ¿no? Con la intención de no generar, digamos, recursos para las movilizaciones. Nosotros como frente habíamos anunciado también el sumarnos al paro nacional, porque es un paro nacional, varios sectores organizados se sumaron. Entonces uno de los sectores, digamos, era el de nosotros. Frente a ello, nos bloquean las cuentas. Somos 14 compañeros del Frente Nacional y compañeras. Estamos aún todavía en esto, ¿no? Ya va a ser 2 meses y seguimos congeladas las cuentas, no podemos ni transferir ni recibir. Y tenemos que justificar ante la fiscalía y ante los organismos competentes todo este delito que nos imputan, ¿no? Que es un enriquecimiento privado, lo cual no tiene sentido, ¿no? Tenemos ahí cuentas ínfimas, en realidad no son cuentas grandes como las cuentas que sí tienen otros sectores, ¿no? Sobre todo de la delincuencia organizada. Pues el Ecuador en estos últimos años se ha convertido en un país en donde el narcotráfico ha crecido y la violencia alrededor del narco, ¿no? Y eso no se ha dado seguimiento por parte del Estado, no se ha dado una explicación, no ha habido, digamos, cuentas bloqueadas de estos personajes, sino al contrario, ¿no? Hay una complicidad del Estado frente a ello, ¿no? Tú debes haber escuchado que Noboa en sus empresas, ¿no?, maneja el monopolio del banano aquí en Ecuador, tiene los puertos y tiene toda la cadena de comercialización. Es uno de los principales exportadores de droga, pues en sus cargamentos de banano que llega a Europa, a Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces está ligado muy de cerca a estos grupos delincuenciales, digamos. Ujú. Respecto a la represión, digamos, que estáis sufriendo actualmente, mm, ¿hay en alguna previsión de cuándo se os va a poder desbloquear la cuenta? ¿O se os va a mantener así? O sea, sí, ahorita estamos en instrucción fiscal e indagación previa, lo que dicen, ¿no? O sea, es decir, están investigando, porque es una denuncia que se hace a través de fiscalía.
Ya nos han pedido toda la documentación que tengamos desde hace 10 años, imagínate, 10 años de atrás. Y bueno, lo que nos han dicho los abogados es que dura 3 meses la investigación y luego de eso ya el fiscal verá si pasa para juicio o ya no encuentran elementos de convicción y se quedaría ahí, ¿no? Mínimo unos 3 meses más. Estamos cerca de dos, nos quedaría un mes y medio más con las cuentas bloqueadas. Y si pasa a juicio, eso ya hasta que se termine, ¿no? Ya sería un año y medio tal vez. Entonces estamos con este problema ahorita, tratando de solventarlo. Pero bueno, estamos defendiéndonos en grupo, con organización. Y parece que estamos por buen camino. No han podido demostrar nada hasta ahora, ¿no? Desde el Frente Antiminero, para, digamos, quien no os conozca, porque, bueno, somos un medio principalmente saharaui y las noticias de Ecuador no llegan tanto como nos gustarían. ¿Podríais explicar un poco, digamos, cómo funcionáis como movimiento, cómo os organizáis, qué estáis reclamando desde el Frente Antiminero actualmente? Bueno, el Frente Nacional Antiminero está ubicado acá en el Ecuador, ¿no? Es una coordinación de luchas contra la minería. Es una, digamos, una plataforma que ha tenido una intención de organizarnos de hace muchos años atrás. Yo recuerdo cuando era niño, hace unos 30 años atrás, que ya se intentó organizar un frente aquí en el Ecuador. No tuvo mucho éxito, pero bueno, hace unos 5 años es que nos juntamos y logramos organizarnos, digamos, como esta plataforma nacional. Entonces articulamos las luchas campesinas, indígenas, afros, incluso como hay compañeros urbanos que son parte, y es un frente, ¿no? Es una articulación, es una coordinación de varias organizaciones y personas que luchamos contra la minería. Somos la consecuencia histórica de la lucha, como te digo, de varios años, ¿no? Hay sectores aquí en el Ecuador, en el norte del Ecuador, en Imbabura justamente, que han estado luchando 35, 36 años frente a la invasión minera. Igual al sur, ¿no? En la provincia de Azuay, Cuenca, recién se ganó esto de Quimsacocha. Igual son poblaciones que han luchado muchos años, décadas, ¿no? Contra la minería. Entonces estamos articulados, estamos luchando, estamos haciendo del Ecuador, o pretendemos hacer del Ecuador un país libre de minería. Entonces estamos justo en ese camino. Ujú. ¿Cuál es vuestra visión, digamos, de la minería? En general, creo que es mala, obviamente, pero quería saber vuestra visión sobre la minería verde, entre comillas. O sea, porque, por ejemplo, la minería, entiendo que la minería que hay en Ecuador no es la misma a la que puede haber, por ejemplo, en España o en otros países, que ponen todo el tema este de proyectos de cierre, renaturalizaciones de los espacios que han sido eh, explotados. ¿Cómo es vuestra visión de eso? Ujú. O sea, la minería es en cualquier forma, cualquier formato, sea pequeña, grande, mediana, legal, ilegal, artesanal, causa un impacto negativo a la naturaleza, ¿no? Acá en el Ecuador se ha hecho minería varios años, ¿no es cierto? Pero la mega minería o la política para hacer mega minería empieza en los 90, ¿no? Aquí en el Ecuador tenemos dos minas grandes, megamineras, que es Mirador y Fruta del Norte, son las dos megaminas. Y claro, todo el discurso justamente es la minería legal, que hacen remediación ambiental, los pasivos, ¿no es cierto? Hacen monitoreo de las especies, o sea, hay una participación incluso de las comunidades a la mina, ¿no? Que puedan ver cómo funciona y regalías y todo ese cuento que lo dicen, pero eso es en teoría, digámoslo así. Ujú, En la realidad no rebasa, ¿sabes? Si podemos ver, los impactos que ocasiona son impresionantes, ¿no? Son en algunos casos perpetuos, irreversibles. Hemos dicho que la minería genera, al menos la mega minería, la gran minería, genera impactos a la perpetuidad. O sea, nunca más va a volver a criar la montaña, el río, va a tener su origen natural, su cauce natural, sino por el efecto de la minería, estos mega huecos que hacen alrededor del cielo abierto, o galerías, los huecos en las montañas, hace que estos impactos sean perpetuos. Entonces yo veo que la minería, creo que la minería en cualquier parte del mundo es igual, ¿no? Deja un impacto fuerte, es una actividad que destruye la naturaleza,
¿no es cierto? Es una actividad de mina, justamente mina la naturaleza, destruye y genera estos impactos negativos, ¿no? Y eso va acompañado de toda la forma económica, política de la actividad, ¿no? Que claro, ¿no? Si fuera una actividad que beneficie a la humanidad, que beneficia al Ecuador, a España, bienvenido, pero no es así. O sea, las que se benefician de esta actividad son las de empresas, ¿no? Empresas con nombre y apellido, que son las que sacan el recurso y que se tienen el mayor beneficio. Entonces, es una actividad muy, muy altamente contaminante para beneficio de personas particulares, familias, empresas, y no para la población en general. O sea, no compensa, ¿no? El impacto para el beneficio. Ujú. Claro, al tema de la minería, digamos, cuando se hace la extracción, digamos, de todos esos componentes, no sé exactamente, digamos, esos componentes después tienen que llegar de alguna forma a la gente. Muchas veces, creo yo, cuando se hacen los proyectos es para beneficio de cuatro personas. Mm. ¿Cómo, digamos, contrarrestáis, digamos, ese trabajo de erosión a la unidad comunitaria frente a esos proyectos que algunos, digamos, lo perciben como oportunidades de negocio? Sí. O sea, el trabajo es ese tener que hacemos, ¿no? Tenemos una línea de trabajo en las comunidades, trabajo de base, que se dice. Hacemos escuelas de formación, ¿no? Trabajamos para que se pueda tener una lectura real de lo que puede suceder con los proyectos mineros. Que justamente las empresas en complicidad con el Estado, arman toda una campaña para entrar a las comunidades, ¿no? De socialización del proyecto, beneficios. Y claro, y varios compañeros y compañeras caen en ese juego, ante la desesperación, la ausencia del Estado, la crisis que está viviendo, en este caso, el capital aquí en el Ecuador, hace que de alguna manera la gente vea una, como tú dices, una oportunidad, ¿no? En ese sentido, nosotros hacemos lo contrario, vamos y recordamos lo que es la comunidad. Es decir, la comunidad ha vivido varios años, varios siglos, por decirlo así también, digamos, en armonía con la naturaleza, ¿no es cierto? Han tenido recursos para poder subsistir. Si bien es cierto, la minería les va a generar recursos, pero son a corto plazo, ¿no? Es decir, un trabajador promedio tiene 3 o 4 años de trabajo, luego es cambiado por lo duro del trabajo. Y la mina dura alrededor de unos 20 años, la minería, ¿no? Unos 20, 25 años. Es decir, que luego de 3 años vas a perder el trabajo y luego de 25 años vas a perder tu territorio, el espacio donde vivir. Quizás uno eh, lo viva a la vejez, pero los niños, los jóvenes tienen que enfrentarse a esa realidad. O sea, no va a tener un lugar donde no hay mina, no hay trabajo y tampoco hay donde sembrar, donde vivir, donde hacer actividades productivas, que lo han hecho. Pero entonces es un trabajo que se hace en las comunidades, se trabaja. Además que son organizaciones campesinas las que articulan a nosotros, ¿no? Que ya tienen, digamos, una conciencia frente a los impactos de la minería. Están juntas de agua, o sea, organizaciones que se organizan, perdón la redundancia, alrededor del agua, ¿no? Agua de riego, agua potable, porque es una actividad que contamina las fuentes de agua. Entonces, son los principales involucrados en los agricultores, ¿no es cierto? Que utilizan el agua para producir. Entonces, se organizan y están demandando, incluso las ciudades, ¿no? Porque también hay fuentes de agua que alimentan a las ciudades para que consuman o produzcan agua potable, ¿no? Las captaciones de agua potable. Entonces también pone en riesgo el agua potable para la ciudad. Eso pasó en Cuenca recién, hace unos meses. El municipio de Cuenca se opuso al proyecto Quimsacocha, que finalmente quedó suspendida la licencia ambiental. Y bueno, ahorita toca enfrentar el juicio internacional de la empresa, Dundee, y bueno, veamos que el presidente Noboa, el presidente Noboa ya dijo que se tendrían que hacerse cargo de esa demanda internacional la prefectura y el alcalde de esta provincia de Cuenca. Entonces vemos que en realidad es un trabajo de base, ¿no? Un trabajo de hormiga, hay que estar ahí. Y hoy justamente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque el presidente del Noboa, Daniel Noboa, uno de sus negocios es la minería, ¿no? Él tiene un grupo de empresas, tiene varias actividades empresariales, ¿no? El banano, la agroindustria,
puertos, bueno, entre otras. eh, y una es de la empresa, es la minería. Entonces él tiene el 10% del catastro minero del Ecuador, es de la familia de él. Es decir, 180.000 hectáreas más o menos, es de él para hacer minería. Entonces tiene intereses personales para ello, ¿no? Y recientemente, el día de ayer, salió un reglamento a una ley que está aprobada también este año por la Asamblea, que tiene la mayoría, en donde les prohíben a las organizaciones sociales eh, hacer trabajo para frenar, para paralizar, ¿no es cierto? O para obstaculizar una actividad minera. Es decir, las organizaciones sociales no van a poder opinar, ni hacer actividades, ni manifestarse frente a la industria minera, ¿no? Si es que lo haces, dice claramente este reglamento que serán sancionadas y retiradas su personería jurídica y también todo lo que implica la criminalidad, ¿no? La criminalización. Entonces vemos, ¿no? Que cómo están generando, ¿no es cierto?, estas condiciones para que sus negocios avancen. Nosotros hemos dicho como frente, estamos viviendo una dictadura minera. O sea, los que están en el poder son mineros, desde el presidente de la República y sus ministros, obviamente. Entonces ha pasado un montón de cosas, ¿no? Han unificado los ministerios, otra cosa que pasó acá hace unos meses atrás. El Ministerio del Ambiente se unificó con el Ministerio de Energía y Minas. Entonces el ministerio que hacía control se unificó con el que promueve la minería. Y ahora ya son uno solo, ¿no? Ahora se llama Ministerio de Ambiente y Energía. Bueno, y ahí están, o sea, hemos retrocedido en el tiempo, digamos, porque quizás en otro momento se podía pensar así, pero hoy necesitamos una institución de control digamos, del avance extractivo aquí en el país, ¿no? Tanto minero como petrolero. Pues hoy están unificados los dos ministerios. Y cosas como esas han generado una serie de políticas que han favorecido al avance de la minería acá en el país. Pero una cosa que tú estás comentando que me parece muy llamativa es el tema de los intereses personales de Novoa respecto al tema de la minería, porque un discurso, digamos, que yo he escuchado mucho en referencia a la minería es que se junta muchas veces con la defensa de la soberanía. Entonces, ¿cómo casa, digamos, hablar de la soberanía cuando los beneficios, digamos, de esa minería no repercuten en la población y están alineados con intereses personales? No sé, es lo que me viene a mí a la cabeza cuando me comentas todo Sí, esto. sí, sí, sí. O sea, claro, es un retroceso, como digo, en derechos, es una pérdida de soberanía. O sea, en realidad, eh, para que tengas una idea, ¿no? El catastro minero aquí en el Ecuador tiene 1.800.000 hectáreas entregadas a la minería, ¿no? Es decir, el 15% de las zonas cultivables del país, ¿no? Que pueden ser productivas. Y, y cerca del 8% del país, del 8 al 10% del país alrededor. Es decir, este porcentaje del territorio ecuatoriano es manejado por empresas, es entregado a empresas transnacionales. Las empresas transnacionales en estos espacios generan sus propias dinámicas para generar su negocio, que es la minería. Es decir, en varios de los lugares, por ausencia del Estado, porque el Estado es ausente en las zonas rurales, la empresa empieza a generar o a dotar, digamos, ciertas condiciones, servicios sobre todo, pero de alguna forma condicionadas, o sea, es decir, te damos agua, lo que sea, educación, que debería ser el Estado, pero no lo hace. Entonces va la empresa, hace eso y tienen entrada en las poblaciones, ¿no? Y condicionados, es decir, es una estrategia que no quieren utilizar, o sea, que las empresas entren a cumplir el rol del Estado. Entonces estás perdiendo soberanía, pues. Estás entregando tu territorio, ¿no es cierto?, a empresas privadas transnacionales, ¿no? Entonces el Ecuador ahí no tiene soberanía. Es decir, es más, cuando existe una confrontación o un rechazo o hacemos uso de nuestro derecho a la resistencia, que lo tiene la Constitución del Ecuador, la policía, los militares que deberían eh, salvaguardar la soberanía nacional, la integridad del pueblo ecuatoriano, lo que sea, se van y se ponen a favor de la empresa. Y son empresas canadienses, australianas, chinas, ¿no es cierto? De capitales, ¿no? Y ahí podemos ver, ¿no? Podemos ver cómo el Estado va perdiendo soberanía.
Y como digo, esta actividad, ¿no es cierto?, representa un impacto irreversible para la población, tanto en temas ambientales como en temas económicos, ¿no? Y beneficia directamente a estos grupos, a estos pequeños grupos. Eh, es evidente, ¿no? Porque no es una actividad sostenible, sustentable, al contrario, es una actividad extractiva, o sea, es intensa, ¿no? Es en su carácter de explotación intensiva, a gran escala. Y todo destinado a la exportación, que es otra cosa. No es que se comercialice aquí el oro, todo se va. O el cobre o la plata, aquí no se industrializa nada. Es más, el cobre que sale del Ecuador se va como se llama concentrado de cobre, es decir, un lodo que contiene cobre, una tierra, unas piedras trituradas que contiene cobre. Ni aquí en el Ecuador ni se procesa el cobre, no se manda cobre, se manda piedras, digamos, lodo, tierra, para que lo procesen en otro lado. Y en el caso de esta China, una empresa china, solo paga por el cobre, pero decimos en esas tierras, ¿qué más estarán llevando? Pues, ¿no? Y solo paga por el Ecuador. Entonces, bueno, no hay tecnología, no hay legislación, o sea, el Ecuador no puede ser un país megaminero porque no tiene todavía los elementos por último, ¿no? Además que es un país que mega diverso, ¿no? Tiene la ubicación geográfica, tiene varios pisos ecológicos, agroecológicos incluso. Tiene esta dimensión, tiene esta característica por su posición geográfica en el mundo, ¿no? Pero además de eso, no existe legislación, no existe conciencia, no existe un manejo adecuado del proceso en cuanto al control de las industrias. ¿Sí? Entonces, no es un país que debería ser megaminero, ¿no? Entonces, representa intereses personales, no son intereses este, comunes. Más bien nosotros dependemos del interés común. Para mí una de las cuestiones, digamos, que quería preguntarte es, digamos, desde el Frente Antiminero, em, si en algún momento habéis planteado, digamos, alternativas económicas a esos proyectos, porque, por ejemplo, lo que tú me estás contando es que toda la parte de lo que sería el valor añadido a esas explotaciones que se hacen en el país no se produce en el mismo país. Entonces, el producto que se exporta, aparte de que no repercute en la población, es un producto que no tiene tanto beneficio económico como podría tener. Entonces, digamos, si vosotros desde el Frente Antiminero es una cosa que os habéis planteado de cara a plantear, digamos, también alternativas. Sí, de hecho, como trabajamos articulamos en este frente con compañeros campesinos de indígenas, o sea, hay varias alternativas, ¿no? O sea, en realidad el Ecuador es un país, como te decía, que tiene un potencial muy alto en cuanto al turismo, turismo comunitario, turismo de aventura, ecoturismo, ¿no? Es un atractivo que tiene el Ecuador, tiene varios atractivos. Es un destino, digamos, un destino turístico a nivel mundial, ¿no? Tiene la Galápagos, tiene la Amazonía, la costa. O sea, es un país por su tamaño y por su diversidad que te permite recorrer varios ecosistemas en pocas horas. Bueno, otra cosa es que también por esta misma característica tiene varios pisos agroecológicos donde puedes producir comida, digamos, bastante, ¿no? Para las ciudades incluso puedes generar excedentes para poder exportar la comida, ¿no? Que es un país que tiene un montón de variedad en cuanto al tema de producción de alimentos, ¿no? Es otro tema importantísimo también que se tiene, ¿no? Eh, entonces, frente a ello, lo que se pide es que se genere política pública, que haya un acompañamiento del Estado para explotar esta riqueza que tiene el Ecuador. O sea, es decir, es un país mega diverso, no mega minero, no es un país que tiene una diversidad en temas de producción de alimentos, no tiene una diversidad ni una cantidad sostenible, para decir es un país minero, ¿no? O sea, el Ecuador tiene minas para, como te digo, 20, 25 años y se acaba. No es un país ni en eso, no es un país minero, como podría ser Chile o Perú, que tiene minas para largo, ¿no? Que han estado explotados cientos de años, no, acá no. Entonces se debería fomentar eso, se debería promover desde el Estado, es lo que se ha pedido, un apoyo para la producción, ¿no? Se tiene varias producciones, campesinos producen temas orgánicos increíbles, que están en riesgo incluso, ¿no? Porque varios proyectos mineros están sobre emprendimientos de campesinos que hacen producción orgánica.
Entonces están en riesgo de perder la acreditación orgánica para exportar. Porque claro, si hay una planta minera, una mina atrás de tu producción, las aguas y todo, ya no tienes garantía de que ese producto al final sea orgánico, porque viene contaminado por la minería. Entonces están en riesgo de perder sus cupos, digamos, de exportación por estos sellos o estos ISOs, o sea, estas formas de garantizar que el producto sea orgánico. Entonces hay formas de producción. Y para eso hay experiencias, ¿no? O sea, yo te digo esto desde la experiencia de varios compañeros que han luchado. Les mencioné al inicio que hay poblaciones en el norte como INTA que han luchado 30, 35 años, donde ellos han sobrevivido, pues han manejado, digamos, su economía a través de la agricultura, la producción de artesanía, del turismo, sobre todo, es una muy bonita. Entonces tienen alternativas. Más bien la empresa o la minería ha generado, digamos, esta ruptura del tejido social, ¿no? O sea, con esta actividad donde llegan personas extrañas. Porque además una cosa que sucede en la minería es que no es gente de la zona la que trabaja en la minería, ¿no? Esa es una política incluso de la empresa. La empresa quiere evitarse conflictos en la zona y más bien trae empleados de otras partes del Ecuador. Y claro, entonces entra gente nueva a la empresa, ¿no? Entra gente nueva a la empresa y al pueblo, a la sociedad, a la población. Entonces genera también este malestar. Entonces, alternativas hay varias, hemos dicho eso, ¿no? Que se pueda trabajar, ¿no? Hemos pedido también que se haga una auditoría a todos los proyectos que se han entregado licencias ambientales, están en fase de explotación y de exploración, para ver cómo fueron concesionados, esos proyectos, cómo fueron adjudicados estas concesiones de las empresas, ¿no? Porque ninguno ha cumplido con el reglamento que dice el Ecuador. O sea, es decir, no han hecho la consulta previa libre informada, que es un derecho colectivo que tienen los pueblos y nacionalidades. No han hecho la consulta ambiental, que es un derecho que tienen las poblaciones campesinas. Y entre otros, ¿no? Hay minerías sobre cuerpos hídricos, de producción hídrica. Hay minería en zonas urbanas, que ahora está prohibido por la Constitución. Hay minerías en áreas protegidas. O sea, si nos podemos revisar, el Ecuador no tendría, digamos, concesiones legalmente entregadas. Toda la minería en el Ecuador prácticamente sería ilegal, ¿no? Entonces, bueno, frente a ello estamos generando también estas condiciones para que al mismo tiempo que se lucha contra la minería, demandar políticas, recursos al Estado para generar condiciones, mejores condiciones de vida y que los compañeros puedan vivir de lo que han hecho siempre, ¿no? De la agricultura, el tema del turismo sobre todo, que es una actividad más sostenible que la minería. Ujú. Claro, quería preguntarte también cómo afectan, digamos, todos estos proyectos, los actuales y los que se están intentando llevar adelante, cómo podrían llegar a afectar a la soberanía alimentaria de las propias comunidades y del Ecuador. Sí, tenaz, ¿no? Sí, justo esa es una preocupación que se tiene. Este, claro, como es una afectación directa al territorio donde se produce, eh, va a haber un desabastecimiento en los mercados, de hecho. O sea, de hecho, en lugares como Zamora, que te comentaba, ¿no? Que es una provincia que tiene dos megamineras, ¿no? Fruta del Norte y Mirador. En estos espacios ya los campesinos no producen. O sea, ellos tienen que adquirir sus recursos alimenticios. Es decir, se han puesto estas cadenas de centros comerciales o estos mercados, ¿no? Megamercados que existen, supermercados. Entonces, ya la gente cambia su yuca, su plátano, ¿no es cierto? Por fideos, talleres, atunes, enlatados, embutidos, ¿no? Pierde su soberanía alimentaria, ¿no? Y es porque ya no tienen espacio para cultivar, ¿no? Sus territorios han sido ya devastados, han sido, en este caso, entregados a la minera y cambia todas sus condiciones, ¿no? E incluso, ¿no es cierto? Son indígenas Shuar, y de la nacionalidad Shuar, cambian su condición de ser indígena Shuar, campesino, en algunos casos, a ser trabajador asalariado de la empresa. Es decir, hay un proceso de proletarización de los campesinos, o de indígenas sobre todo, de la zona esta, hacia la empresa. Y esto cambia tu lógica de relacionarte con el territorio, con la vida y todo, ¿no? Ya no tienen tiempo para cultivar, tienen otras lógicas, ya no tienen tiempo para reproducir su cultura.
Entonces hay un proceso de aculturización y que termina en un etnocidio para las nacionalidades, ¿no? Y para este tipo de economías como la campesina, ¿no? Y ahí está toda la soberanía alimentaria. Y de igual forma para los mercados grandes, porque la producción, digamos, en el Ecuador, como en todos en otros países, la genera el campo, ¿no? Para alimentar las ciudades. Muy poco de la agroindustria o de la agroexportación o importación llega a los mercados. Eso está para una sociedad, un público, digámoslo así, un mercado más de selecto, digámoslo ahí. No todos los ecuatorianos tenemos acceso a los centros comerciales o a los supermercados de esos grandes que hay, ¿no? La mayor parte de ecuatorianos y ecuatorianas compramos en el mercado popular, o sea, en las calles, en el mercado, donde están los campesinos, los productos de acá de la zona. Y eso, al verse afectado, nos va a llevar, ¿no es cierto?, que ya no hay esta comercialización más popular entre campesinos con clase proletaria, obreros de las ciudades, sino más bien vamos a tener que acudir a estos sitios de supermercados, ¿no? Más fríos. O sea, es un cambio hasta en la cultura de la sociedad. Y de hecho eso repercute en la soberanía alimentaria porque vamos a comer cosas enlatadas, no sé. eh, y mientras acá puedes comer, en los mercados encuentras una diversidad impresionante de comida, ¿no? Es importante, es que están en riesgo. Están en riesgo, como te digo, cerca del 15% de la de las tierras productivas del Ecuador hasta hoy están amenazadas con la minería, ¿no? Es una cifra alta. Y está en el Ecuador, hoy está abierto el catastro minero, se lo va a cerrar en diciembre, ya quedan unos pocos meses, y ahí vamos a ver cuánto más del país se entrega a las empresas, ¿no? Entendemos que pretende duplicar las concesiones en el Ecuador, es decir, de este 8% a nivel nacional, posiblemente llegue al 15-16% del territorio ecuatoriano entregado a las transnacionales mineras. Ujú. Claro, yo quería preguntarte, mm, ¿cómo ves, digamos, las relaciones del Ecuador con, por ejemplo, otros territorios, como podría ser el territorio palestino, territorio saharaui, digamos, otros territorios que también sufren de alguna forma el extractivismo? ¿Ves, digamos, el extractivismo como una forma de colonialismo moderno, por así decirlo? Sí, sí, es prácticamente una forma de seguir adueñándose de territorios, ¿no? De pueblos que han estado ahí, originarios, digamos, ancestrales, ¿no? Que llega el extractivismo y empiezan a desconocer toda una vida de, de compañeros, compañeras de nosotros que hemos estado aquí resistiendo, viviendo. Nosotros nos sentimos uno solo con todos estos pueblos que luchan, ¿no? Somos los mismos. Estamos luchando contra el mismo enemigo que es el capital despiadado, el imperialismo, que está acabando con estas formas de vida, ¿no es cierto? Que les estorbamos para sus negocios. Entonces, lo que utilizan es la violencia, la represión, estigmatizando nuestras luchas, ¿no? Y justificando sus intereses económicos personales. Somos los mismos, estamos en lo mismo, ¿no? Es así que en este último tiempo nos hemos juntado varios sectores a nivel mundial, ¿no es cierto?, que luchamos contra el extractivismo, ¿no? Y hemos generado esta plataforma de pueblos contra el extractivismo, que es una plataforma que está articulando las luchas a nivel mundial. De aquí de América, de Europa, sobre todo, ¿no? Están ahí están presentes. Y eso hace que, digamos, podamos compartir nuestro sentir, podamos compartir nuestras experiencias, ¿no? Que a la larga, como te digo, es el mismo capital transnacional que está en España, que está aquí en el Ecuador, que está en otros países, son los mismos intereses. Entonces estamos luchando por estos objetivos. Y tenemos que hacer eso, tenemos que juntarnos, ¿no? Porque el otro lado, los imperialistas, los capitalistas, el fascismo se articula, se Ujú. junta, ¿no es cierto? Hay estas cámaras de minería y estas políticas que hacen estos grupos, ¿no es cierto?, de países que se articulan en base a sus intereses económicos. Nosotros como pueblos debemos hacer lo mismo, debemos articularnos, fomentar políticas también entre nosotros, intercambios e ir fortaleciendo nuestra resistencia ante el extractivismo a nivel mundial.
Muchas gracias, Patricio. Quiero hacerte una última pregunta antes de que se cierre el espacio porque yo no tengo de pago. Y pues quería preguntarte, digamos, dos cosas. Digamos, ¿cómo es, digamos, la situación en cuanto a los riesgos, las amenazas personales en el trabajo que esté desempeñando, cómo, digamos, se combaten las narrativas, porque al final las empresas tienen siempre la voz cantante con los medios de comunicación a su favor, normalmente suele ser así, y cómo se hace desde un movimiento popular para contrarrestar eso. Y lo último que quería preguntarte también, te meto todas las preguntas y así ya tienes el resto del tiempo para ti. Si en algún momento habéis pensado en plantear una asamblea constituyente para, pues, enfocar el Ecuador de otra forma. Ujú. A ver, voy a empezar por lo último, ya que está ahorita en la coyuntura nacional. O sea, el Ecuador tiene una constitución que nace de la Asamblea Constituyente del 2007, ¿no? Es una constitución en donde logramos incorporar varios derechos de la población, ¿no? Tenemos derechos colectivos, tenemos derechos a la naturaleza, sobre todo. Es un derecho que hemos ganado, tenemos el derecho a la resistencia. Se prohíbe la privatización de los recursos estratégicos del Estado, los sectores estratégicos como la energía, la minería. No, se tiene varios artículos que favorecen a la población. Novoa está promoviendo una constituyente, ¿no? Es más, este 16 de noviembre vamos ya a las urnas para poder, mediante una consulta popular, votar a favor o en contra de la constituyente. Y luego ya seguir el proceso y lo más probable es que gane, que tiene control absoluto de todos los poderes del Estado y entraríamos en un proceso de constituyente, ¿ya? Y bueno, y en este proceso lo que he dicho es que se va a bajar justo los derechos colectivos, los derechos de resistencia, el derecho a la consulta ambiental, va a privatizar los sectores estratégicos, o sea, todo lo que hemos ganado, él quiere derrumbarlo a través de esta constituyente. Entonces, ahora en el Ecuador no es, digamos, una garantía un proceso constituyente de cambiar la constitución, ¿no? Porque estos grupos derechosos han tenido toda la dinámica, incluso los recursos para generar una hegemonía. Bueno, una de las preguntas que queríamos hacer era sobre, digamos, cómo afecta y cómo se combaten las narrativas del poder. Actualmente, pues está claro que hay un poder mediático que a su vez está asociado al poder económico y a su vez al poder político. ¿Cómo desde, digamos, un movimiento popular tratáis, digamos, de contrarrestar eso en el día a día? Sí, sí, estamos justamente en ese camino, ¿no? Es un reto que nos propone el poder hacer frente a esta narrativa, este relato, digamos, instaurado por los grandes medios de comunicación, por los grupos de poder. En nuestro caso, lo que generamos son alianzas con espacios de comunicación alternativos, ¿no? Me parece que es una herramienta muy útil para poder llegar a la población, ¿no? A través de sus distintos medios y así poder, digamos, romper este cerco mediático que lo hemos dicho acá en estas condiciones, ¿no? Eso es importantísimo, poder llegar a una población, ¿no? A través de la comunicación alternativa. Eso me parece que es importantísimo. Tenemos la vocería también de varios compañeros campesinos, indígenas, que han tomado, digamos, el liderazgo de sus organizaciones y tienen un conocimiento, digamos, una formación en cuanto ya a términos relacionados al tema específico que es la minería, ¿no? Entonces sí es otro relato, no es un relato solamente político, sino es un relato también técnico, ¿no? Que uno puede dar datos, puede dar cifras. Eso hemos trabajado en asambleas con los compañeros y sobre todo para que puedan manejar los compañeros que dirigen las organizaciones, que tengan estos elementos. Eso ha permitido que la minería esté en un debate nacional, ¿no? Porque, claro, la vocería lo hace los dirigentes, ¿no es cierto?, de las organizaciones. El dirigente anterior de la CONAIE, el presidente de la CONAIE, se cambió hace 2 meses, 3 meses, la dirigencia de la CONAIE, que es Leonidas Issa. Él tuvo la vocería, digamos, del frente, ¿no? Sí, la CONAIE es una organización cercana, fraterna al frente.
pero nosotros pasábamos insumos al compañero que tenía, digamos, esta oportunidad de dar a conocer a través de los medios tradicionales y medios también alternativos, y se pudo, por la fuerza que tiene el compañero, se pudo poner, digamos, la minería en estos espacios, ¿no? Entonces ha sido un trabajo ese, ¿no? Un trabajo minucioso, constante, trabajar ahí en las organizaciones, trabajo de base, escuelas de formación, vocerías, ¿no? Formar vocerías, articular con medios alternativos y tratar de romper esta hegemonía, ¿no? Este cerco mediático que hace posible que la comunicación o que la información no llegue a las poblaciones, o si llega, llega una comunicación o una información que no es la real, o sea, llega de acuerdo a los intereses que tiene el grupo de poder, ¿no? Entonces estamos en una constante en eso, esa narrativa, ¿no? Por ejemplo, ahorita nos tenemos algunos casos de enjuiciamientos por terroristas, terrorismo, dice. Nosotros decimos, no, somos luchadores sociales, ¿no? Son dos narrativas diferentes. Entonces, hacemos esa constante, ¿no? Tenemos una fuerte presencia a través de los medios virtuales, de redes sociales que permiten, de cierta forma, romper esta narrativa, este relato de la hegemonía. Ujú. Y finalmente, para concluir, porque ya hemos tenido mucho tiempo y creo que has contado muchas cosas muy interesantes, em, ¿algún mensaje que quisieras lanzar hacia el pueblo del Ecuador y también pues al resto del mundo? Ujú. Sí, o sea, hacer un llamado, ¿no? Todos los compañeros, compañeras que nos encontramos luchando por construir un mundo mejor, ¿no es cierto? Por tener un espacio en el cual podamos manifestarnos con libertad, con tranquilidad, poder expresarnos nuestros pensamientos, ¿no? Sin temor a ser reprimidos, sancionados, no están solos, no estamos solos, estamos justamente luchando en todas partes. Acá en el Ecuador estamos como Frente Nacional Antiminero luchando frente a la minería, dando a notar que la práctica campesina, la práctica indígena, la cultura, ¿no es cierto? Es otra forma de vida. No existe un modelo único de humanidad. Es un mundo diverso. Tenemos varias formas de vida y hay que respetarlas. Y aquí estamos luchando para eso, ¿no? Para hacer realidad el país, el Ecuador, un estado plurinacional, donde convivimos en la diversidad y eso lo podemos trasladar al mundo, ¿no? La diversidad que existe en el mundo hace que tengamos también que unirnos para poder defender esta diversidad, ¿no? Que está siendo acabada con la globalización, quieren que todos pensemos igual, sintamos igual, vivamos igual, y eso no es posible. No es posible en un mundo tan diverso. No estamos solos, estamos articulándonos, estamos luchando y tenemos que unir las manos, los corazones, las cabezas, las mentes para poder transformar esta realidad. Eso les podría decir. Muchas gracias, Patricia.